noches, amada iglesia. Estamos un jueves más compartiendo con cada uno de ustedes desde sus hogares y nosotros desde acá. Estamos acá con Alberto y Andrés. Saluden. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Por acá, todos bien. Amén. Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Bienvenidos por acompañar y damos las gracias a Dios sabiendo que una vez más Dios nos va a estar hablando a través de su palabra. Así es. Del otro lado tenemos a Cristian que volvió. Cristian, el jueves pasado no estuvo. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Sean bienvenidos a un nuevo programa del día de hoy, jueves 4 de marzo. Ya estamos en marzo de 2021. Y bueno, el título de hoy es Jesucristo, el siervo que sufre. Les invitamos a que puedan dejarnos sus comentarios, así los leemos en vivo acá, y a compartir el link, así llega a todas partes. Recuerden que todo después queda subido en las redes para que puedan refrescar la información y anotar todo lo que quieran. Así es. Gracias, Cris. ¿Hacemos una oración, Andrés? Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento en que tú nos permites, en donde vamos a compartir tu palabra, donde vamos a leer, Señor, lo que tú nos has dejado. Cuando anduviste sobre esta tierra, Señor, nos has abierto un camino al Padre y por eso estamos más que agradecidos. Permite que podamos valorar cada palabra, Señor, de la que tú nos has dejado. Vivir afianzado en esas promesas para que nuestra fe no decaiga y serte fiel hasta que el día que tú nos llamas a tu presencia. Ayúdanos, te necesitamos hoy más que nunca, Señor, ser fieles testigos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bien, venimos tocando estos jueves, ¿no? El libro de Isaías, unos capítulos ahí específicos. ¿Hacemos un resumen, Alberto? Sí, estamos mirando los 4 cánticos que hay en el libro de Isaías que hablan específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, en realidad todo el libro de Isaías habla de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí estos 4 cánticos hablan de su misión, su tarea, su carácter. El jueves pasado vimos a Jesús el discípulo, ¿no? Que fue sujeto a disciplina, aceptó la disciplina, disciplinó su lengua, ¿no? Y también vimos que estuvo dispuesto a oír para obedecer, ¿no? Porque esas son las condiciones de un discípulo, ¿no? Que calle, que oiga y que obedezca. Y también dispuesto para el sufrimiento. Brevemente, ahora lo vamos a ver con mayor profundidad, y con una confianza total en Dios, dejando a Dios el resultado de su trabajo, no mirando lo que se ve con los ojos naturales, porque aparentemente su trabajo no daba mucho fruto, pero que prácticamente Jesús terminó solo. Fue un anti-lógica, comenzó con mucho y terminó con ninguno. Lo contrario de lo que nosotros pensamos que debería ser, ¿no? Empezamos con 1, 10, 20, 100, 1000. No, Jesús empezó con multitudes y terminó solo como una hoja. Pero no estaba solo. Dios estaba con él. Y había un plan trazado desde la eternidad. Y Jesús sabía porque estas conversaciones que hay acá en el libro de Isaías, Jesús las conocía perfectamente. Él conocía perfectamente el libro de Isaías. Para que abrir un rollo y leer un versículo exacto, había que conocer el rollo. Por supuesto. Y él abrió en la sinagoga y leyó Isaías 61, leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, hasta el punto donde tenía, y ahí paró. Quiere decir que conocía la Escritura con detalle. Amén. Así es. Entonces, imagínense si no conocería todas estas cosas que estaban escritas de él mismo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nosotros sepamos todo lo que dejó escrito Dios de nosotros, porque también la Biblia habla de nosotros, no solamente de Cristo. Hoy hay palabra para tu vida, para mi vida, para nosotros, así que en eso estamos. Gloria Así es. Y vamos a ver, como justo decía Cristian, sí. Jesucristo el siervo que sufre. Amén. Amén. Así que hoy entramos en eso y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra, ¿no? El último poema del siervo que encontramos en Isaías, desde el 52:13 al 53:12. Y está dividido en 5 estrofas, las cuales iremos estudiando de a una, ¿no es cierto? Primero vamos a ver el siervo exaltado, ¿no? La primera estrofa dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán
lo que jamás habían oído. Esto dice Isaías 52, 13 al 15. En este poema comienza declarando Dios que su siervo iba a llevar a cabo el plan de Dios que Dios le había encomendado, aunque ello lo llevaría a pasar sufrimiento y muerte. Esto demuestra que los planes de Dios no pueden ser cambiados ni impedidos. No hay enemigo capaz de frenar a nuestro Dios. Muchos años antes que Jesús viniera a la tierra, ya Dios estaba anunciando por medio de los profetas que su plan se cumpliría con exactitud, sin que nadie pueda frenarlo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Importante esto, ¿no? Sí. Que entendamos de que los planes de Dios no pueden ser alterados. Nosotros vivimos en un mundo donde todo cambia y pensamos que las circunstancias pueden cambiar los planes de Dios, como nos pasa a nosotros, que a veces hacemos planes y después cambian algunas cosas y chau con nuestros planes. Claro. Pero Dios no tiene ese defecto que tenemos nosotros de no tener poder para llevar a cabo nuestros planes. Dios no solamente es poderoso para hacer planes, sino es poderoso para llevarlos a cabo sin que nadie se interponga. Nadie ni nada. Nadie. ¿Por qué? Porque Él gobierna todas las cosas y utiliza todas las cosas para bien. Y usa personas voluntariamente e involuntariamente. Sí, cristiana y no cristiana. Exacto, hasta un burro. Es verdad, por eso, ¿no? O sea, Dios usa todas las cosas para cumplir con su plan. Y eso por eso es infalible. Gloria a Dios. El enemigo nunca pudo, quizás en su mente oscurecida, porque el pobre ángel perdió su luz, habrá pensado que tentando a Adán y Eva iba a estropear el plan que Dios tenía de vivir con el hombre para siempre, ¿no? Y sin embargo, todo lo contrario. Cuando miramos lo que va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva, es muchísimo mejor de lo que había en el Edén. Amén. O sea que lo que quiso hacer el diablo para mal, Dios lo usó para bien. Claro. Pablo expresa muchos años después esta verdad, ¿no? Hablando de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 7 al 11. Qué interesante que es a la exaltación a través de la humillación, ¿no? Porque dice que se humilló hasta lo sumo. Y ahí Dios lo levantó hasta lo máximo. O sea, la manera de operar de Dios, ¿no? Que Dios trabaja con el humilde. Amén. Y exalta al humilde, ¿no? Amén. El mundo nos ofrece un modelo totalmente diferente. Como dice ahí, ¿no? La 57, la palabra que él habita, ¿no? En la altura. De exaltarnos. 57:15. De exaltarnos a nosotros mismos, ¿no? De ir para arriba. Esa es la naturaleza del hombre, ¿no? Sí, y la naturaleza del diablo, porque el diablo dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. 57:15. Y cayó. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Pareciera como que no hay un lugar intermedio. Está allá y está con el humilde. Exacto. Pero bueno, esta es la locura para el que no cree, ¿no? Amén. Por eso no pudieron con la mente natural entender que ese hombre humilde, sencillo, era el Señor, ¿no? Dios siempre fue humilde, pero la imagen que tenía Israel de Dios era que tenía que venir con carros y corceles y torbellinos y cosas grandiosas. Y a pesar de que Dios tiene todo eso, eso no forma parte de su personalidad, forma parte de su gloria, porque Él es Dios. Pero son vestidos que se los puede sacar y queda lo que quedó. Y no por eso va a dejar de ser Dios. Por eso, lo que quedó fue Cristo, que no tenía ningún tipo de gloria, pero manifestó el carácter de Dios perfectamente. Amén. Perfectamente. Fue Dios con nosotros. Amén. Pero la mayoría de las personas ni se dieron cuenta. Qué tremendo, ¿no? Qué plan que
parece locura a la mente natural. Amén. Por eso el apóstol Pablo puede decir, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Efesios 1, 19 al 22. Qué tremendo, maravilloso, maravilloso. Él ahora reina. Gloria a Dios. Reina sobre todo. Amén. Aunque no lo vemos. Claro. Dice, luego pasa a mencionar los sufrimientos, pero debemos entender que el siervo va a los sufrimientos con una visión de triunfo, de victoria. No va a ver lo que pasa, ya sabe lo que va a pasar, porque Dios declara las cosas antes que ocurran. Importante esto también, ¿no? Y que bueno, esto para poder implementarlo en el día de hoy, obviamente. Nosotros hoy con el contexto que estamos viviendo, que justo ya hablamos, ¿no? De país y del mundo. De no tener temor ni frustración por lo que vemos, sabiendo que las Escrituras nos muestran que lo que está sucediendo es necesario. Es necesario, dijo Jesús, que ocurran todas estas cosas y que nosotros estamos puestos acá en la tierra con una función para cumplir y que nadie va a impedir que cumplamos el plan de Dios. Gloria. Y que la mano de Dios está sobre nuestra vida como estaba sobre el Señor y que si nos toca sufrir, ese sufrimiento Dios lo va a cambiar en gloria, ¿no? Porque eso es lo que el apóstol Pablo decía, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. O sea, parece un contrasentido, ¿no? A la gloria por los sufrimientos. Pero este fue el modelo, ¿sí? Y Juan dice que el que es de Cristo debe andar como él anduvo. Por lo tanto, este es el camino que tenemos que hacer. Y así también dice, ¿no? Que por el gozo puesto delante de él sufrió, ¿no? La cruz, o sea, claro, porque él veía lo que venía después. Qué importante es ver, bueno, el mundo lo hace en las cosas del mundo. Cuando alguien, vos decís, ¿qué inversión? Hicieron un shopping, millones de dólares. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué piensan ellos? Que van a recolectar muchísimo más de lo que sembraron. Si no, no van a hacer un shopping para que no vaya nadie y tiren el dinero. O sea, la visión de una inversión o de un sacrificio, la persona que se tiene que hacer una carrera, dormir poco, estudiar mucho, pero ¿cuál es la visión? De que un día va a tener un título y eso le va a traer un beneficio económico y un mejor pasar. O sea, siempre la proyección, pero es acá en la tierra. Claro. Nosotros tenemos que tener una proyección celestial, mirar lo que hoy hacemos nosotros va a repercutir en la eternidad. Amén. Y va a repercutir para llevar mucha gloria a Dios. Gloria a Dios. Que es lo que hizo Cristo. Y es ahí cuando Pablo le escribe a Timoteo, que le dice, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Sí. Eso nos va a nosotros. Sí, Señor. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, ahora pasa a describir el asombro de las personas al ver a Jesús sufriendo, con su rostro desfigurado y su cuerpo lastimado por los azotes, pero luego de pasar por ese momento, Jesús será el objeto de asombro para las naciones. Y aún de reyes rendirán su vida a Él, como fruto de la obra de la Iglesia. A través de los años, Pablo usa este versículo para justificar su deseo de que todas las personas conocieran el Evangelio. Y dice, ¿no? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con las potencias de señales y prodigios en el Espíritu de Dios, ¿no? De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Romanos 15, 18 al 22. Es como Pablo usaba la palabra para orientar su vida, porque él está diciendo acá que la misma palabra que era para Jesús, también él la tomaba para guiar su vida, ¿no? Decía, los reyes y personas tienen que oír y tienen que asombrarse. Y de hecho esto ocurrió en la historia de la iglesia, hubo reyes convertidos, hubo personas
con mucho poder, que fueron asombradas por el Evangelio, que fueron deslumbradas por el poder y la gloria del Evangelio. O sea, este versículo se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, ¿no? Sí. A través de la historia eso lo tenemos, ¿no? Toda obra requiere un sacrificio, pero luego tiene un beneficio. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice 2 Timoteo 2:6. Y aquí vemos que el fruto del sufrimiento del siervo sería que muchas personas que no eran judías conocieran a Dios. Ese fue el objetivo de Cristo. Y también es nuestro objetivo, que las personas entiendan el Evangelio. Amén. Qué bueno eso, ¿no? Que entiendan y no solamente sigan por la multitud o solamente porque, bueno, me parece No, lindo, que sean sino convencidos. que sean convencidos. ¿O no? Convencidos, sí. Sí, hoy a veces se apela a la emoción para atraer personas sin convicción. Y eso produce que después muchos se vuelvan. Pasa esto, ¿no? Como justo recién decíamos de Jesús, que Jesús iba al sufrimiento sabiendo lo que venía, pero aquel que no tiene esa vida espiritual es como que el sufrimiento va como a ver qué pasa y si no va bien, no, uno tira la toalla o... Sí, al contrario, si van emocionados, el sufrimiento te mata toda emoción. Claro, porque la verdad, pues dice, no, vení, está todo lindo, y entrás y te pegan un cachetazo que te dan vuelta la cara, se te acabaron las ganas de nos vemos, ya no querés, se te acabó toda la emoción que tenía. Por eso no es bueno traer a la gente así, emocionada, porque después va a sufrir. ¿Y qué palabra, no? La de Jesús cuando le dice a Pedro, mirá que te van a zarandear, pero yo voy a orar, ¿no? He rogado para que no falte tu fe. Falte. Claro, pero porque es necesario. Las pruebas sacan a luz lo que está en nuestro corazón y nos perfeccionan, nos purifican, nos limpian. El zarandeo es para limpiar el trigo. Y Pedro tenía que ser limpiado de ciertas características naturales que no le servían para la obra de Dios. Entonces, ese sacudón hizo que se diera cuenta que él tenía mucha confianza en sí mismo y poca en Dios. Porque cuando Jesús le dijo que iba a fallar, él le discutió. A Jesús mismo en la cara le dijo que estaba equivocado. Mirá qué confianza tenía en sí mismo, ¿no? Para contradecir las palabras de Jesús. ¿Qué cosa? Bueno, eso tuvo que ser quitado, porque eso es un tropiezo. Y así con todo, porque todos venimos con una forma vieja que tiene que ser cambiada, que tiene que ser transformada. Y en ese proceso vamos a sufrir. Es inevitable. No hay proceso indoloro. Esto es como ir a una operación. Claro. Por más que te pongan anestesia, cuando se te pasó la anestesia te duele hasta la muela. El dolor es necesario porque forma parte de la vida. Pero Jesús sufría con gozo. Esa es la... Porque por el gozo puesto delante. Pablo también dice, acá estoy sufriendo con gozo. ¿Cómo? No, estoy sufriendo, pero tengo gozo porque sé que la palabra, sé. Qué bueno es tener conocimiento de lo que nos está pasando. Y no pensar que estamos a la deriva y vamos, como dice, yo no ando a la aventura. Hay propósito. Claro. Hay propósito. Y hay una guía y un cuidado de Dios. Así es. Y si Dios permitió que su propio Hijo, ¿quién puede dudar que el Padre ama al Hijo? Si Él permitió el sufrimiento sobre su Hijo para cumplir un plan y un propósito, nosotros no vamos a ser exentos. Y yo creo, tío, ahí puede ser lo que venimos diciendo, ¿no? De los procesos que, como dice ahí, que dice que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Y ese perfeccionamiento son estas pruebas, ¿no? Estas Exacto. luchas que uno piensa a veces que el perfeccionamiento obviamente es solamente adquirir conocimiento y saber, pero aún vemos, ¿no? que a través de las pruebas, de las dificultades, donde nos vamos perfeccionando. Claro, y cuando adquirimos conocimiento es lindo, pero después al llevarlo a la práctica, ahí es donde viene el padecimiento. Claro. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a sufrir el rechazo, el desprecio, porque el mundo no ama a Cristo. Y si queremos vivir como Cristo, queremos andar como Él, vamos a sufrir el rechazo del mundo. Jesús le dijo, miren que a mí me desprecian, no se crean que ustedes lo van a tratar de una manera mejor, ¿eh? Al contrario, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué va a hacer con las ramas? Entonces, si conmigo no pararon hasta que me mataron, a ustedes también los van a perder. Pero tranquilo, no teman manada pequeña, le dijo.
He aquí os envío como oveja en medio de los lobos. Pero Ahí estamos. está el pastor con nosotros, el pastor de los pastores, Amén. el gran pastor de las ovejas, no abandona las ovejas. Amén. David era un pastor de ovejas y él decía, Jehová mi pastor, nada me falta. Y aunque ande en lugares de valles, de sombra y de Mirá si muerte. conocía. Estaba tan confiado. Sí, Gloria a Dios. qué bueno es conocer a Dios. Amén. Amén. Vimos el siervo exaltado, vamos al siervo despreciado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Preguntan hoy. Sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer ni en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 1 al 3 habla de esto, ¿no? Cuando Dios se vistió de carne, no lo hizo como los judíos pensaban. Ellos querían ver a un rey glorioso que les librara del poder de los que lo oprimían, pero ese rey vino como un cordero humilde y manso. Y eso era lo que estaba profetizado en las Escrituras. Pero la mayoría de los hombres no lo creyeron. Chocó contra el razonamiento humano. Claro. Ellos esperaban otra cosa. Sí. Bueno, y de hecho los reyes, el Mesías era un rey para ellos. Sí. Y todos los reyes habían ganado batallas, los reyes que realmente ellos recordaban, David, ¿por qué fue recordado? Por todas las batallas que ganó para el pueblo, Claro. ¿no? Porque David trajo victoria. Saúl comenzó bien, pero después se descarrió y terminó claro, perdiendo. claro. Pero David no, David conquistó muchísimo. De hecho, Salomón no tuvo que pelear. Salomón disfrutó paz. Claro. Fue el reino de Salomón, fue un reino prosperadísimo, bendecidísimo Pero por el Padre. Claro. La promesa estaba. Pero porque el Padre fue el que peleó las batallas. Sí. Por eso no pudo hacer el templo. Uh-huh. Porque cuando él quiso hacer el templo, que le dijo, no, vos tenés las manos Llena de sangre. con sangre, Uh-huh. tu hijo las va a hacer. Pero entonces ellos esperaban un rey como David, si era un descendiente de David. Claro. ¿Qué tenía que venir? Un poderoso que mate a Goliat, ¿no? Porque todos los niños judíos se criaban con la historia de David. Entonces, ¿qué esperaban? Y la conocían bien. Bien. Esperaban otro David. Y vino un David. Vino con el corazón de David. No con la gloria de David. Claro. Sí. El corazón era el corazón de David. Corazón tierno, Conforme manso. al corazón de Dios. Sí. Un hombre fiel a Dios, que buscaba a Dios, que servía. Vino. Pero no vino con la gloria. Claro. Ese era el plan. Amén. Porque para demostrar que en este mundo se puede vencer sin nada, sin gloria, sin poder, sin dinero, sin nada, nada de lo que el mundo ofrece. Estando Dios con nosotros. Exacto, nada más. Claro. Por eso el diablo le ofreció todos los reinos, Uh-huh. y el poder y la gloria. Y Jesús le dijo, no, yo voy a servir a Dios. Amén. Porque no iba a alcanzar el objetivo si se dedicaba a adorar al diablo. Porque esa era la propuesta. Claro. Solamente a Dios adorará. Y ahí solo a Él servirá. Y a veces parece que el siervo de Dios es una persona inútil, o sea que no tiene nada glorioso. Hoy lamentablemente muchos creen que el siervo de Dios tiene que ser glorioso, tiene que tener grandes casas, grandes autos, poder, sabiduría, inteligencia humana para creer que es un siervo de Dios. No, si Jesús no lo tenía todo eso. No tenía nada. No tenía nada de eso. De recostar su cabeza, dice, ¿no? Exacto. Qué equivocado que están muchos cristianos. Pero ¿saben por qué? porque no miran esto. Claro, la palabra. Están mirando mucho Netflix y Instagram, poco, Facebook. y poco de esto, de lo que está escrito, del siervo. Y qué ejemplo. No, pero, Tremendo. pero hoy, por ejemplo, a mí me pasa cuando entras a Instagram, te saltan publicidades de que profeta fulano y que se pagan ellos publicidad para que salga su video. Y cuando vemos la Biblia, como decís vos, vemos que el que promociona es Dios, es el Espíritu, es el que te lleva a Al contrario, Jesús le dijo, no digan nada. servir. Hacía los milagros y decía, no cuenten a nadie, por favor. Todo lo contrario. Todo lo Qué contrario. cosa, ¿no? Sí, bueno. Por Gloria eso a no Dios. lo conocieron.
nos dejó el ejemplo. Esta estrofa comienza con dos preguntas. La primera es que a pesar de que había sido anunciada la venida del Mesías al mundo, fueron pocos los que la aceptaron. En el día que Jesús entró en este mundo, naciendo de María, no había una banda de música esperándolo, ni personas importantes que le dieran la bienvenida. Nació en un establo y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón, dice San Lucas capítulo 2, verso 7. Pero hubo un coro. Ah, sí, celestial. Por eso. Claro. O sea, no es que no hubo terrenal. Claro. Porque Dios igual honró a su hijo, Amén. como lo vamos a ver después en su muerte, lo honró en su nacimiento también, porque mandó un coro de ángeles Amén. que cantaran y alabaran a Dios. Algo que no ocurría nunca, que los ángeles se pongan a cantar delante de las personas y a glorificar a Dios. Amén. Sin embargo, ocurrió. Ocurrió. Y los testigos fueron unos pastores humildes, ¿no? Que se dejaron guiar. Sí, y que seguramente tendrían un corazón sencillo, Claro. temeroso de Dios. Sin porque orgullo. Lo sin mismo que soberbia. José y María, no eran hombres importantes. María no era la hija de un príncipe, José no era un político importante, era un carpintero y una virgen pobre. Pero Que yo creo que es como dijo Pablo, ¿no? Que tampoco fueron rebeldes a la visión, porque más allá que Dios le mostró, ¿no?, a María y a José, claro, ellos no fueron rebeldes. fueron ellos obedientes. Fueron obedientes. Fueron siervos verdaderos. No se rebelaron al plan de Dios, Gloria. a pesar de que les costó el sufrimiento. Imagínense María acusada de embarazarse cuando no estaba todavía conviviendo con su marido. Claro. A José lo mirarían, o sea, pobre, ¿no? No diga nada. Claro. Claro. Entonces, y lo tuvieron que soportar por amor a Dios. Porque podía haber dicho María, no, yo no quiero ser virgen, no quiero ser madre soltera, como diríamos hoy, ¿no? ¿No? Podía haber dicho María, no. Al ángel, decirle que no. ¿Sabes el problema que voy a tener después? José lo mismo, cuando el ángel dijo, tomala porque, ¿qué? No, me van a cargar todos mis amigos, pero no, buscate otro. No, gloria a Dios. Por eso te digo, eran personas que amaban a Dios y que estaban comprometidas. Los ángeles lo mismo, escucharon el coro y dijeron, vamos a ver esta gran visión. Amén. Fueron obedientes, ¿no? Dijeron, qué raro esto, pero no vamos a dejar las ovejas acá, no. Fueron a ver al que había nacido, porque los ángeles dijeron, lo van a encontrar envuelto en pañal. Amén. Y allá fueron y lo encontraron y lo adoraron. Gloria a Dios. Así que el Señor tuvo, pero lo tuvo de parte de Dios, no de parte de acá. Y vos fíjate, acá dice la pregunta, ¿no? ¿Por qué no había lugar para Jesús en el mesón? La Biblia no lo dice, pero seguramente fue porque eran pobres. ¿Quién creyó el anuncio? La mayoría de los habitantes de Belén no se dieron cuenta que del acontecimiento más grande de la historia de la humanidad estaba sucediendo en su pueblo. ¿Por qué? Porque no creían en las escrituras que anunciaba ese tiempo. Si hubieran contado las semanas en que están profetizadas en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 26, pero sabrían el tiempo. Claro, pero no las contaron. Estaban indiferentes a la palabra de Ahora, Dios. qué importante, no es que estaban pecando, matando, estaban desconectados, que es peor todavía. Bueno, Dormidos, Totalmente dormidos. Sí. Desconectados de los planes de Dios. A pesar de ser el pueblo de Dios. Amén. Recuerden que ellos, una vez por semana, en la sinagoga, leían estas palabras que estamos leyendo nosotros. Las mismas palabras. Cientos de veces. Desde que tenían uso de memoria, aprendían a leer con la palabra de Dios. La sabían de memoria. Porque vos ves que Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, entró a tirar textos, porque tenían guardado en su corazón. Pero no lo creyeron. No. Y que hoy hablábamos que a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿no? De tanto manejar la Biblia y de tanto leer la Biblia, llega un momento en que nos predican la palabra, sí, eso ya lo sé. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo escuché. Y la palabra, nosotros impedimos que la palabra obre. Porque ya no somos receptores, ya no estamos escuchando la voz de Dios, claro, sino estamos escuchando una palabra repetida, una tradición, una costumbre, como hoy se ha convertido en nuestra sociedad el cristianismo. Sí. ¿Qué es el cristianismo para la mayoría de la gente? Una costumbre, Una religión. una religión.
donde se hace memoria en la Pascua, en las Navidades, cada tanto van a una reunión y creen que eso es todo. Basta, claro. Y no tienen una relación con Dios. No eran personas terribles, despiadadas, no, era gente común y corriente de un pueblito que se habrán ido a dormir todos, la mayoría eran trabajadores. Ni se imaginaron que esa noche, mientras ellos dormían, estaba entrando el Salvador a este mundo. El Mesías el que estaban esperando. Claro, por eso dice, estaban indiferentes a la palabra de Dios, era el pueblo de Dios, pero solo de nombre. Un pequeño grupo de pastores fueron los testigos de esa maravillosa bendición, que el Dios de la gloria entrará en el mundo en la forma de un bebé. Luego, cuando Jesús comenzó su ministerio, el brazo de Jehová se manifestó sobre él por medio de las señales y milagros que hizo. Comieron los panes y los peces, pero rechazaron al que le dio de comer. El apóstol Juan dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién le ha revelado el brazo del Señor? San Juan, capítulo 12. Como Juan también. Sí. Conocía la palabra. Amén. El brazo de Jehová se refiere al poder, a su poder salvador. Y es cuando Dios interviene con poder para salvar a los hombres. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Es Deuteronomio 5:15. El brazo de Dios. Ese brazo extendido de Jesucristo fue rechazado. Qué tremendo, ¿no? Que alguien te quiera sacar de un pozo y vos rechaces a la persona que te quiere salvar. Qué necedad, qué ceguera. Pero bueno, como hoy hablábamos, están ciegos. Jesús, los apóstoles se asustaron cuando veían el rechazo, porque le dijo, Señor, ¿sabés que los fariseos se enojaron con lo que le dijiste? ¿Y qué le dijo el Señor? Déjenlo, son ciegos. Es para que se cumpla la Escritura. Aún el rechazo de Israel ya estaba profetizado. Estaba profetizado. Todo estaba profetizado. Por eso Jesús no se... Ay, me despreciaron. Ay, Juan. No le agarró la depre. Quiero llorar, Juan, vení. Una crisis existencial, como se dice ahora, ¿no? Me deprime esta gente. No, ya sabía lo que iba a pasar. Ese es el error nuestro. Qué bueno es que el Hijo de Dios tenga ese propósito bien definido para que no le pase esas cosas. Claro, ¿no? para que pueda soportar las aflicciones. Sí. Bueno, en el siguiente versículo dice la razón del rechazo. No vino en la forma en que ellos esperaban. Apareció como un renuevo, un brote inesperado. La familia de David había perdido el trono hacía muchos años y ahora era una familia menospreciada. Eran pobres, claro. Fíjate. Sí. ¿Y cómo sabemos que eran pobres? Porque José y María, que los dos eran descendientes de David, Sí. cuando tuvieron que hacer la ofrenda por el nacimiento de Jesús, la ofrenda del pobre. Claro. Nadie ofrecía la ofrenda del pobre si tenía dinero. No, por supuesto. Entonces vemos que su condición económica era... O sea, de ser el más rico de toda la nación, David, mira, en todos esos años cómo había decaído y había prácticamente... Pobres. Se habían empobrecido, habían perdido la gloria, el dinero, todo. Pero la palabra de Dios no se había perdido. Porque Dios le dijo a David, de tu descendencia va a salir el Mesías. Pero, y esa era una promesa. Y vos fíjate que está en Génesis 3:15, Alberto. Qué cosa, ¿no? Y cómo o sea, vamos a la profecía telescópica, ¿no? Que se fue dando, porque no fue esa del 3:15, sino que hubo mucha otra. Y, bueno, la profecía que Dios le da a David 1000 años antes de Cristo. Claro. David vivió 1000 años antes. Claro. Impresionante. Sin embargo, la palabra parecía que no pasaba nada. Y de repente, porque ese es el de repente de Dios que tiene el Señor, ¿no? Uh-huh. Que de repente, de la nada, el Señor hace algo. Amén. Bueno. Así es el mundo, dice. Sí. ¿Dónde me quedé? ¿Sabes qué? Ahí es donde dice la familia menospreciada. Sí, la familia de David, bueno, sí que fue menospreciada, ¿no? Había perdido el trono hacía muchos años y ahora era una familia menospreciada. Así es el mundo. Siempre espera que las cosas van a suceder como ellos piensan, pero Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Una raíz de tierra seca es la imagen de un tronco de la vid en invierno, ¿no? Cuando no tiene las ramas y es fea, ¿no? Y nudosa, no parece que va a dar nada, ¿no? Pero
Él era la vid verdadera. Esperaban un hombre grande, bello, imponente, y apareció un común y corriente. La belleza estaba en él, pero ellos no la vieron. No. Estaba escrito: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Salmo 45, 2. Porque era la palabra, no era la personalidad. Claro, el verbo hecho carne. Era la palabra. Dice, ¿qué palabras que nos habla este hombre? Sí. ¿Con qué autoridad? La gente se admiraba de sus palabras. La sabiduría, el amor se manifestó, la gracia, porque se iba a buscar a las personas perdidas. Eso es lo que no entendían los fariseos. Yo digo, y qué gracia Juan, ¿no? Cuando escribe que dice, y el verbo fue hecho carne, ¿no? Pero también dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a Cristo. Y ese verbo, aparte de ser la palabra, se hizo carne, ¿no? Pero que después dice, lleno de gracia y de verdad. Amén. O sea, pero la gracia sobre todas las cosas. Ahora Jesús era algo que ellos no lo podían entender. No. Cuando Dios se hizo hombre, se hizo tan humano que las personas no lo vieron. Cuando Dios aparecía en forma de Dios, salían todos corriendo. Porque es así. Pasó en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces? Cada vez que aparecía el Señor, no quedaba ni el loro. Ahora, cuando Dios se vistió de humanidad, porque lógicamente, es como si yo quiero hablar con las hormigas, que pobre hormiga, ¿qué van a hacer? Me van a ver a mí y van a salir espantadas. Ahora, si yo me hago una hormiga, me van a ver como uno de ellos y no me van a dar ni 5 de bolilla. Van a decir, sí, este es una hormiga igual que nosotros. Y eso es lo que hizo el Señor. Tomó forma humana igual que nosotros. Amén. Por eso nadie lo respetó, ni nadie. Algunos pocos. Y a pesar de que lo veían los apóstoles, lo veían y dudaban. Lo veían y dudaban. Porque Pedro de repente le decía, apártate de mí, que soy un pecador. O sea, tremendo. Decía, wow. De repente dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a los 2 minutos dijo, no, Señor, que no te mueras nunca. Y le tuvo que reprender el Señor. O sea, el hombre, fluctuaban ¿no? Claro. de lo que veían con sus ojos naturales. La parte almática. Claro, y de la revelación. Por un lado se les revelaba. Sí, y por otro lado. Y por el otro después lo miraban y decían, pero es igual a nosotros este. Y bueno, y eso nos pasa hoy con el Evangelio. El Evangelio también es así, es algo muy sencillo y muy humilde. Y todos los que le meten gloria al Evangelio y le meten luces y le meten cosas para adornarlo, en realidad lo que hacen es estropearlo. Claro. Porque el Evangelio es muy sencillo. Amén. Porque Jesús fue sencillo. Dios es sencillo. Amén. Entonces a veces le hacemos creer a la gente que Dios es un Dios distinto del que es. Entonces, en vez de hacerlo humilde a Dios, lo hacemos grandioso, porque nosotros nos hacemos grandiosos y nos presentamos como los grandes. Que Dios tenga Y entonces la gente dirá, no, si estos que son los siervos son grandes y no lo podés, tenés que pedir audiencia con 1 mes de anticipación para poder hablarlo, andan con guardaespaldas, no se lo puede ni tocar. Lo que debe ser Dios, entonces. Sí. ¿Qué me voy a acercar a Dios? Si no me puedo acercar a uno que es el siervo de Dios y decirle, hola, ¿cómo está? Y que me escuche y que me mire. ¿Qué me voy a acercar al Dios que él predica? Está a cientos de kilómetros de distancia. Muchas veces nosotros, en vez de arrimar a las personas, las alejamos. Que fue la actitud que tuvieron los discípulos con los niños, que los querían sacar y Jesús Exacto. dijo, no, déjenlo, que venga. Todo el tiempo le querían echar a la gente. Señor, despídela. A la mujer que gritaba, despídela. A la gente que tiene hambre, despídela. A los niños, despídelo. No, Carta de documento que iba a mandar a todos. no querían saber nada. A los otros que no lo recibieron, que querían bajar fuego del cielo y quemarlo todo. Claro, pero ¿por qué? Porque estaban en la carne, estaban en la naturaleza humana. No encajaban, pero a pesar de todo el Señor... Tuvo paciencia. Sí, y al final funcionaron. Pues gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Dios estaba sembrando. Amén. Y a veces entre la siembra y el fruto Lleva un proceso. hay un proceso. Claro. ¿Vamos con los saludos? Antes Sí, de seguir. está bien. Tenemos ahí a Cris y a los hermanos a ver que estuvieron ahí saludando. Dale, Juan, damos la bienvenida a todos los que se están conectando, los que se acaban de conectar hace un rato. Y bueno, vamos a leer los comentarios de acá del lado de YouTube. Dice María José Rodríguez, bendiciones hermanos. Que se bendiga. Adriana Verónica Lisa, bendiciones hermanos, Dios te también nos bendiga, deja. Belén. Karina Giacomelli, buenas Dios te noches, bendiga. que Dios los bendiga. Muchas gracias por la palabra sembrada. Y Beatriz Elisa Cagnolo, bendiciones, paz del Señor. Amén. Ahora por el lado de Facebook, los comentarios son, nos deja saludo Tomás
Tolosa, Hugo César Domínguez, bendiciones hermanos. Guille Willy también nos deja su mensaje. Dios los bendiga, saludos familia. Dolores Jiménez nos manda su saludo. Amén. María Laura Ramírez, hola amados hermanos, paz y gozo del Señor. Amén. Pedro Javier Bazán, muchas bendiciones mis hermanos. Claudia Alba Maidana, Graciela Ruiz también nos deja su saludo. Horacio Rodríguez, bendiciones y saludos a los tres, Horacio y Cipri. Y María Laura Ramírez, amén, muchos han perdido la humildad y sencillez de corazón, hermosa enseñanza. Esos son todos los comentarios que nos dejan, los animamos a cada uno de los que nos están mirando para que nos dejen. Así bueno, los sentimos ahí que nos están mirando desde el otro lado. Así que gracias Cris, hermano, gracias. Saludo a todos los hermanos que están ahí conectados y aquellos también que no dejaron saludo, pero están ahí capaz también Sí, seguro. escuchando, le mandamos saludos. Amén. ¿Seguimos, Andrés? Te bendiga, sí. Ahí dice, pero ellos estaban ciegos, o sea, no ciegos naturales, sino esa ceguera espiritual. Recuerdo, quiero agregar a esto, unos años atrás, vino un hermano, solía venir siempre de Paraguay, se llamaba Esteban Godoy, pero en la década del 70, entre el 70 y el 80, él se cayó de 14 pisos y quedó ciego. Y resulta que a causa de esa ceguera, él termina conociendo al Señor. Porque la familia... Allá en Paraguay. No, acá. ¿Acá? Acá, sí. Él conoce en nuestra iglesia al Señor, acá en la Asamblea de Dios. Conoció al Señor y nació de nuevo, ¿no? Y recuerdo que en uno de esos viajes que vino, yo le di un lugar, porque él siempre venía y saludaba a la iglesia, ¿no? Y se puso a cantar un corito, ¿no? Una cosa yo sé y en esa creo que yo antes era ciego, pero ahora veo. Y él se refería a esa visión espiritual, ¿no? Que Dios le había dado. Y no le importaba esa condición natural de no ver, lo importante era tener a Cristo en su corazón. Todo lo contrario, yo recuerdo que él venía con más gozo que todos nosotros. Venía más gozo el ciego que nosotros que estábamos mirando. Pero en serio, ya cantaba con tanta era- convicción, ¿no? Bueno, porque Uno morocho, tenía... era uno morocho, Sí, ¿no? grandote. Sí, morocho, yo me acuerdo de grandote. chico. Y andaba solo por todos lados. Por todos lados, sí. Y era un hombre de fe Sí. y tremendo como Dios lo... Venía de Paraguay, traía Sí, cosas. todo, sí. Tremendo. Yo me admiraba de él, siempre me admiré. Dije, ¿lo que es, no? Qué va. Que es la visión espiritual. Qué va. Gloria a Dios. Que las cosas de Dios no se pueden ver con los ojos naturales. Amén. Pero ellos estaban ciegos porque la belleza de Jesucristo era su carácter, su Claro. amor, su compasión por los necesitados, la búsqueda de los que estaban perdidos. Le vieron pero no le encontraron atractivo en él. Solo una ramera pudo lavar los pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Solo un pecador rudo pudo decir, tú tienes palabra de vida eterna. Solo un anciano, ¿no? Pero lleno del Espíritu Santo pudo decir al ver al niño, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. San Lucas capítulo 2, verso 30 al 38. Qué tremendo. Hubo personas, Sí, que lograron hubo. identificar. Pero eran sencillas, Sí. humildes. Sí. Y vieron. Pero es tremendo porque incluso la Biblia dice de ellos que eran hombres íntegros, que eran hombres... Sin letras. Sí, pero que eran íntegros de corazón. Ah, sí. ¿Viste? Habla de eso, recalca, ¿viste? Qué lindo, maravilloso. Qué tremendo, ¿no? Hoy ocurre lo mismo. El Evangelio sigue siendo algo para los pobres, ¿no? Para los despreciados, para los que no tienen salida ni remedio. Son los humildes los que se refugian en Él. Son pocos los que hoy valoran a Jesucristo como la perla de gran precio. Hoy también se lo desprecia en los grandes círculos sociales, políticos y entre los ricos. Hoy Jesús no está en las grandes catedrales ni en barrios privados para los poderosos, pero sigue estando para los despreciados y necesitados. Y ojo, no es que Dios no quiera. Es que no hay lugar. Dios quiere. Dios no tiene problemas, claro. Dios quiere. Claro. Él lo amó al joven rico. Amén. Sí. El problema es que el joven rico no lo amó a él. Claro. Amos más la plata. Claro. Claro. Y dijo que era muy difícil entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque ama y confía y deposita su confianza En lo que tiene. en lo que tiene y no en el Todopoderoso. Amén. Pero Dios es feliz porque para Dios no hay ni pobre ni rico. Somos seres humanos delante de Dios. Porque después de todo, ¿qué cambia a una persona por tener dinero o no tener? ¿La cambia? ¿Cambia a una persona una ropa cara? ¿Cambia a una persona porque coma con cubiertos de oro y platos de loza de mejor calidad? ¿O porque coma una comida exquisita? ¿O coma sencillamente? No, acá el corazón. El corazón es lo que va. No, lo demás todo exterior, no. Y lo exterior no cambia a la persona. El mundo,
malo, enemigo de Dios, nos hace creer que es así, que el que tiene es mejor, que es más feliz, que es más importante, y resulta que no es así. Y lo promocionan como si fuera algo exitoso, cierto, ¿no? En las revistas de ricos y famosos. Salen todos sonrientes, todos felices, y resulta que después aparece la otra cara, que se pelearon todos entre ellos, que no se aman, que se traicionan, que se violan, que se sacan los ojos con una cucharita. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿No eran estos felices? No, era una pantalla, porque es la propaganda. Es la propaganda, como vos mirás la hamburguesa que te hace la propaganda y después andar, vos mirás la hamburguesa de McDonald's, sacar una foto y después andás y comprar una hamburguesa de McDonald's y mirale, decime si es igual. Nada que ver, porque tiene con unos efectos, ¿no? Bueno, que vos mirás la hamburguesa ese y decís, no me va a entrar en la boca. Y después la otra toda finita, así. ¿Qué pasó con la hamburguesa? Bueno, la propaganda, el mundo es así. Jesús no, Jesús era transparente. Amén. Era lo que era. Amén. En el versículo 3 Qué lindo. dice que Qué fue... bueno que es nuestro Dios. Amén. En el versículo 3 dice que fue despreciado y desechado, como si fuera una basura. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, San Juan 1:11. Cuando muchos los dejaban, porque no soportaban su palabra, dijo entonces Jesús a los 12, o sea, al círculo íntimo, ¿no? ¿Quiere acaso iros también vosotros? San Juan 6:67. Aun estos le abandonaron en el huerto de Getsemaní, quedándose dormido, para luego salir corriendo cuando él fue llevado preso. Fue varón de dolores, su alma sufrió mucho de lo que sufren todos los hombres, ¿no? Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, San Marcos 14:33. Por eso, pues, en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice Hebreos 2:17. Despreciaron su palabra, despreciaron su presencia y también despreciaron su sufrimiento en la cruz. Llegaron a la conclusión de que Jesús era un importante, no era un importante para su vida y no lo estimaron. Le veremos, más sin atractivo para que le decimos. Claro. O sea, para la cultura de aquel entonces, ni me quiero imaginar para la cultura griega, era un fracaso, ¿viste? Por eso Pablo rebotó. Lo rechazaron completamente. Si los dioses de ellos eran todos victoriosos, todos poderosos. Y este que murió en la cruz, no. Que fue lo que le decía el que estaba al lado, ¿no? Y decía, si sos rey, bajate, salvanos, ¿no? Uno de los dos que fue crucificado con él. Uno no lo vio, el otro lo vio. Uno se burló. Sí. Los dos de entrada se burlaban. De hecho, dice la palabra que los dos se burlaban. Sí. Pero algo pasó en uno. Sí. Hubo una revelación. Algo pasó. Sí. Algo pasó. Y creo que tiene que haber tenido que ver con las palabras de Jesús. Porque recuerden que Jesús habló, ya hay 7 palabras de Jesús en la cruz. Y la primera palabra fue una palabra de perdón. Entonces quizás ahí es donde este hombre se dio cuenta que era el Mesías. Porque lo trató como el Mesías, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, lo trató como lo que era, un rey. Y ahí nomás fue salvo, ¿no? Qué cosa. Hoy estarás conmigo, le dijo. ¿No? Qué maravilloso. Qué cosa, lo que es la gracia, ¿no? Y sí, cómo Dios está dispuesto. Por eso digo que Dios no está en contra de nadie, no rechaza a nadie. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Por eso te digo, rico, pobre, inteligente, ignorante, no importa. Del norte, del sur, cualquier color de piel, no interesa. Para Dios somos sus criaturas. Alberto, me llama la atención la sencillez del Evangelio, ¿no? Y es blanco-negro, ¿me entendés? O sea, no hay vueltas, o sea, es así. Como decís vos, si el Señor lo ha hecho que de la gracia, baste con que el hombre crea y se arrepienta, ya está perdonado para toda la eternidad. Qué bárbaro. Bueno, vamos al otro paso, el siervo herido. Ciertamente llevó nuestra... ¿Por qué fue herido? ¿No? Acá dice ¿por qué? Claro, porque uno dice, si es santo, si es puro, si no le hizo mal a nadie, si no tenía pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí dice, acá dice, ¿por qué fue herido? Dice, ciertamente llevó él en nuestras enfermedades. Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
para poder tener paz. Amén. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados. Ay, Todos nosotros nos descarriamos como oveja, la cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4 al 6. Todos nos apartamos. Jehová. Todos pecamos. Todos. Se cumple el texto, ¿no? Por Si cuanto alguno todos que nos está escuchando cree que no pecó, está totalmente equivocado. no sabe lo que Está- ¿qué dice que Ma- no peca? Hace Le hace a Dios mentiroso. Mm. Todos pecamos, porque dice todos. Cada cual se apartó por su camino. Y acá qué cosa no hay en el último, dice, más Jehová cargó, o sea, Jehová cargó. Sí, sí. Sí, Dios se claro. hizo cargo. Dios hizo cargo. Dios, ¿por qué Dios se hizo cargo? Porque somos su criatura. Amén. Y Dios no pierde las cosas porque sí nomás. Entonces Dios se hizo cargo de nuestro pecado, como lo hizo en el Edén. Amén. Porque de hecho Adán y Eva se vistieron con unas hojas que no les sirvieron para nada. ¿Quién se hizo cargo? Dios. Dios. Le tuvo que dar ropa. Los perdonó y le dio una ropa. Si era por ello, seguían viviendo con las hojas y escondidos detrás del árbol. Claro. O sea, Dios los atrajo. Y es Dios el que nos atrae. Es Dios el que nos busca. Pero nosotros somos los responsables por la muerte de Cristo. Fue mi pecado, fue mi rebelión, fue mi locura, fue mi extravío, fue mi rebelión contra Dios la que lo llevó a Jesús a la Perdón, cruz. hermano, y eso lo tenemos que decir cada uno de nosotros, lo que sentimos el perdón. Sí, sí. Amén. Fue ese mismo despreciado, ese que no tuvo en cuenta, que le trataron como basura, el que llevó el castigo por sus pecados. Qué tremendo. Verdaderamente Él es el Salvador del mundo, gloria a Dios. Pero los que... Pero, pastor, sí, estaban sufriendo por esas personas que se estaban burlando. sí, sí, Porque bueno, Jesús murió por eso también. y Él le soltaba perdón eso es, a los que lo agredían. De hecho, muchos, o pocos, no sé la cantidad en número, pero personas que después de la cruz se convirtieron, recibieron luz. Quiere decir que Jesús estaba muriendo por esas personas que lo escupían, que se burlaban. ¡Cuánto amor! ¡Qué amor! ¡Qué calidad de amor! O mismo el centurión, cuando lo ve que dice, verdaderamente este era hijo de Dios, o sea, lo reconoció. Sí, y hubo muchos que reconocieron a Jesús. Pero voy a que bueno, Pablo estaba admirado, decía, yo era un enemigo. Sí. Y en vez de matarme, me puso por siervo. Dice, esto es algo que no ocurre en ninguna parte. Pero no se manifestó a lo largo de toda su vida esa gratitud. Sí. Por eso Pablo le sirvió con tanta entrega. Es que, pastor, si no consideramos esto y no nos damos cuenta lo profundamente perdidos, malos, depravados, degenerados y enemigos de Dios somos, no vamos a valorar. Cuando Jesús habló al fariseo, Sí. que la mujer vino y le lavó los pies y lo secó con sus lágrimas y lo ungió con perfume, el fariseo la despreció a esa mujer porque era pecadora. Y cuando Jesús le habló, le dijo, mirá, al que más se le perdona, más ama. Entonces, a todos Dios nos perdona todos los pecados, pero no todos somos conscientes. Entonces, si yo no soy consciente de que era una persona re perversa, es decir, yo creo que soy bueno, que no le hago mal a nadie, entonces me dicen, Dios te perdonó. Bueno, sí, ya sé, sí, en definitiva no es para tanto lo que yo hice. Entonces, ¿cómo voy a valorar este sacrificio si yo no considero que no soy un depravado y que si yo hubiera vivido en la época de Jesús seguramente hubiera estado ahí diciendo crucifíquenlo, burlándome de Cristo y haciendo todas esas cosas? ¿Cómo? Ahora, esa mujer era pecadora y lo reconoció. Entonces se humilló y no tuvo problema de que la escupan, que la pateen, que se humilló a los pies de Cristo. Amén. Porque reconoció su necesidad. Y yo puedo ver eso en la cárcel. La gente dirá, esa gente, malditos, delincuentes, que hicieron tanto mal, hay que matarlos a todos. Pero algunos de esas personas se reconocen totalmente pecadores y se hacen cargo y se convierten y son fieles a Dios más que aquellos que no cometieron todas esas cosas, muchas veces. Sí, pasa. ¿Por qué? Porque al que más amó, al que más se le perdonó, más ama. Amén. Entonces hay una manifestación más profunda, una dedicación, un deseo de agradar a Dios con todo. Amén. Pablo quedó totalmente comprometido con Dios. Por eso dijo, lo tuvo todo por basura. Sí. Una entrega total. Que el Señor, que el Espíritu Santo nos permita ver lo terriblemente pecadores que somos. Amén.
aún después de convertido. Todavía todo lo que tenemos ahí escondido en el viejo hombre, que terrible. En el viejo carcamal. Claro, porque a veces lo disfrazamos al viejo hombre, lo pintamos un poco de blanco, pero somos sepulcro blanqueado. Claro. Somos sepulcro blanqueado, pastor. Sí. Muchas veces somos sepulcro blanqueado. Nos ponemos la sonrisita bodol y resulta que por dentro pasa otra cosa totalmente distinta. Como dijo que justo hoy temprano estamos hablando de Isaías, ¿no? Ay de mí, no de poder. David también era alguien que cuando miraba su pecado pudo. Pedro también dijo, apártate de mí que soy un pecador. Qué importante es eso, y que necesitamos un encuentro con la santidad de Dios, ¿no? Amén. Con la santidad de Dios, porque a veces no tenemos un encuentro con la santidad, entonces lo tratamos a Dios como uno más. Y Dios es tremendo. O sea, hay una distancia tan astronómica entre Dios y nosotros que muchas veces no lo vemos y entonces no lo valoramos, entonces no tenemos respeto. Claro. Pero la distancia que hay entre Dios y nosotros es infinita. Bueno, ¿no? Hoy hablábamos. No somos nada. Cuando Usías, que muere el rey Usías, que Isaías recién ahí tiene el encuentro con Dios. Exacto. Y cómo cambió porque él la era, perspectiva. Claro, porque él era el profeta, vos sabías que él ya venía dando profetizando. Claro, pero cuando se encuentra con Dios, o sea, lo impacta de tal manera que ya era un tema entre él y Dios. Ya todo lo que él había dicho es como que quedó todo de lado y dice, bueno, ahora sí, ahora, ¿no? Ahora, el reconocimiento de mi pecado también tiene que ver con la manera en que se expone el Evangelio. Y hoy en día se trata de licuar la responsabilidad del hombre, de no porque Pablo, cuando arranca la exposición del Evangelio en el libro de Romanos, que es una exposición completa del Evangelio, es una carta que le escribe a los romanos para que supieran cuál era el Evangelio. Se trata del Evangelio. Sí. Y él dedica las primeras palabras a mostrar que todos pecamos, que todos estamos destituidos, que no hay justo, que no hay ni un uno, claro. Ni judío, ni no judío, ni sea moralista, ni sea inteligente, rico, pobre, nada. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y recién después, con ese paño negro, ¿no?, de ruina total, recién pone el diamante de la salvación. Ahora, lógico, si yo agarro el diamante y lo meto entre cosas de plástico brillante, pasa desapercibida. Claro. Entonces, muchas veces nosotros no queremos mostrarle por la Escritura a las personas que somos pecadores, claro. ¿No? Porque dice, se van a ofender, se van a ir, pero si la persona no recibe convicción de que está perdida, claro. No va a valorar. No se va a arrepentir tampoco. Claro. Bueno, va a estar convencido. ¿Viste? Sí. Claro. Y entusiasmado con promesas de que te va a ir bien, que te va a dar esto, que te va a dar aquello. Nosotros lo hablábamos con el tema del avión, ¿no? Cuando antes de despegar, que te muestran dónde está el flotador, dónde está el paracaídas, todo, el oxígeno. Y la gente no da ni 5 bolillas. Pero si llega a pasar algo, ahí sí. La hojita del diario, ¿viste? Vamos claro, a ver dónde está El Salvador. Bueno, pero es triste que tengamos que estar cayéndonos del avión para considerar que Cristo es nuestro Salvador. Pero Pablo, ¿no?, en las cartas avisa que iba a haber falsos maestros, que se iban a meter, ¿no? Iban a distorsionar. Sí. Y bueno, es una de las maneras que el enemigo tiene de invalidar el Evangelio, licuarlo. Pierde su poder. Amén. Pero este es el Evangelio de Cristo. Vuelvo a repasar. Dice, fue ese mismo despreciado, ese que no tuvo en cuenta, que lo trataron como basura, el que llevó el castigo por los pecados. Qué tremendo. Verdaderamente Él es el Salvador del mundo, gloria a Dios. Amén. Pero los que miraban no lo comprendían. Había en esta escena de Jesús clavado en la cruz, una sabiduría de Dios que no se podía comprender, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Esto dice 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 8. Importante, ¿eh? Si lo hubieran conocido, no hubiesen. O sea, que estaban ciegos. Claro.
Por eso pensaban que él era un pecador, que quebrantaba el día de reposo, blasfemaba haciéndose igual a Dios. Por eso pensaban que su muerte era un justo castigo de Dios, sin darse cuenta que Jesús estaba muriendo por el pecado de ellos y el del nuestro, ¿no? En ningún otro lado aparece mejor la comparación entre los sufrimientos del siervo y las bendiciones que nosotros recibimos. Llevó sobre sí mismo la herida de Dios, la ira de Dios sobre todos los pecados de todos los seres humanos. Por su sacrificio, los creyentes son librados de la condena de eterno sufrimiento. Somos sanados y la paz de Dios puede venir a nuestro corazón. Alabado sea Dios. Tremendo, ¿no? Qué intercambio tan glorioso. ¿Cómo cambia la posición, ¿no?, de la persona que... Porque nosotros nunca sufriremos la condenación, pero Jesús sí tuvo que sufrir la condenación. Jesús sufrió la separación de Dios. Él tuvo que sufrir lo que teníamos que sufrir nosotros. Lo tuvo que sufrir Él. No solamente fueron los dolores físicos y almáticos, sentimentales, no. Él fue separado de Dios. Por eso él puede decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo, como hombre, sí, Dios mío, no dijo Padre. Dios mío, Dios mío. Ahí estaba como un pecador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo. Dios dio vuelta a su rostro y el Hijo perdió su comunión eterna con el Padre. Por cargar con él. Es algo que excede todo pensamiento, ¿no? Es algo muy profundo. Si no nos revela el Espíritu, es muy difícil humanamente poder... No se entiende. Creer. No se entiende, se tilda la computadora. La causa de sus heridas fueron nuestras rebeliones. La causa de que Él fuera molido fueron nuestros pecados. El resultado de que Jesús fuera castigado fue nuestra paz con Dios. El resultado de su llaga fue nuestra sanidad. El dolor de Jesús fue más allá de su sufrimiento físico. Su alma fue golpeada e insultada y humillada, y además Jehová cargó en Él los pecados de todos nosotros. Tremendo. Oh, hermano, que Dios nos haga comprender lo que habrá sido para el Señor cargar con todos nuestros pecados. Tremendo. Sin palabras. Amén. Hay también en este versículo una declaración de que todos los hombres necesitan la salvación. Aquí vemos que cada uno ha elegido su propio camino y no el de Dios. El de Dios, claro. Por eso necesitamos de un pastor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas, dice Marcos capítulo 6, verso 34. Y la oveja sin pastor está perdida. Sí. Porque la oveja es torpe, no sabe volver, no sabe. Como justo hablamos hoy que la oveja esa que encontraron. La semana pasada encontraron la oveja en Inglaterra, creo que estaba perdida ahí. 5 años perdida estuvo. Y más de 30 y pico de kilos de lana tenía. No, pero eso le podía haber producido la muerte. Sí. Porque la oveja necesita ser cuidada, esquilada. Y sobrevivió. Pero es una excepción. Claro, porque es una excepción, sí. Generalmente, aparte porque no había fieras, porque normalmente las fieras no lo perdonaban. No lo perdonan. Justamente si los lobos no atacan el rebaño, pero atacan ovejas solitarias. Claro. Entonces, la oveja que se pierde, cocodrilo que duerme es cartera, dice. La oveja que se pierde es un pullover. Pedro aplica esta experiencia de Jesús a los hermanos, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrí y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, ¿no? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro capítulo 2, Tremendo. verso 19 al 25. Sí. Gloria a Dios. Muy lindo. Muy Gloria a Dios. Otro Por tema. Amén. El siervo sacrificado. Este es otro de los aspectos, ¿no? Tenía que morir. Amén.
cuando nosotros hablábamos con el guía judío, Sí. el guía judío nos decía que Jesús no podía ser el Mesías porque el Mesías no muere. Dice, el Mesías no muere, ¿cómo va a morir el Mesías? Claro. Yo digo, ¿cómo que no? Si está escrito en Isaías. Dijo, ¿a dónde? Ahí en Isaías 53, varias veces dice que tiene que morir. Y se lo fue a leer, ¿no? Quedó mudo. O sea que está escrito, no es que no estaba escrito. Claro. Bueno, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 7 al 9. Aquí encontramos al siervo manifestando el carácter de Dios en toda su gloria. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A pesar de que se le condenó injustamente, él no se defendió a sí mismo. Aunque fue presionado por el sumo sacerdote, el gobernador romano, el rey Herodes, no exigió ningún derecho. No llamó al abogado, dice Isaías, por cárcel y por juicio fue quitado. Literalmente, detención y procedimientos judiciales, que no, fue arrestado a la noche después de la cena y al amanecer ya estaba condenado a muerte. Eso estaba prohibido por la ley judía, pero el mundo es así, no respeta a nadie. Le pusieron testigos falsos y no pudieron sostener una acusación y luego lo condenaron por decir la verdad, que él era Dios. Claro. Tremendo. Porque eso fue lo que lo condenó. Claro. Porque los testigos no se ponían de acuerdo. Entonces, por último, el sumo sacerdote le dijo, bueno, pero no, decinos si sos el Mesías o no sos el Mesías. Y él le dijo, sí, yo soy. Chao. Mátenlo. Bueno, la frase, y su generación, ¿quién la contará? Se puede traducir también, ¿quién de sus contemporáneos se dio cuenta? Ellos no se dieron cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. No comprendieron el propósito de su muerte, no entendieron que él era cortado de los vivientes como juicio divino por el pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su obra fue absolutamente mal interpretada, como ocurre con frecuencia con los siervos de Dios. Esto puede servirnos de consuelo a nosotros hoy en día, porque nuestra obra en el Señor hoy no puede ser entendida por el mundo. Pero Dios, después que puso su vida, lo guardó y lo honró, porque él tenía que ser enterrado con los asesinos en la fosa común. Pero Dios tocó un corazón. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió con una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Esto dice San Mateo capítulo 27, versos 57 al 60. Porque Jesús no había hecho nada malo. Este versículo da testimonio 700 años antes de Cristo que él fue sin pecado. Sin pecado. O sea, hablando del libro de Isaías, ¿no? Qué bárbaro, qué tremendo, gloria a Dios. Y qué tremendo que Dios no permitió que su hijo fuera a la fosa común. No. Tocó el corazón de este varón y le regaló su tumba, que es una tumba personal, porque y que está en un huerto. Sí. Yo les contaba porque yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar. Y es una tumba personal para una sola persona y no solamente es la tumba, están en su propiedad. O sea, se nota que Arimatea tenía ese huerto, claro, y en esa propiedad había hecho tallar. Está hecha en la piedra, agujereada la piedra a mano. Qué trabajo, sí, qué laborioso. Sí. Bueno, pero era normal ellos. Claro. Si vos ves las piedras que quedaron de donde estaba el templo, vos decís, ¿cómo hicieron para...? Y puestas una sobre otra, perfecta. Todo a mano. Qué trabajo. ¿Sí? En aquella época se trabajaba. Ahora todo máquina. No, pero ni con máquina me parece, ¿no? Qué bárbaro. Hoy nosotros también tenemos un altar, una cruz, en la cual estamos crucificados juntamente con Cristo.
Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. El mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Gálatas 6:14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Romanos capítulo 6, versos 11 al 13. ¿Para qué? Para que ya no vivamos más una vida de pecado, sino que podamos hacer la voluntad de Dios. Cristo se despojó de todo para poder hacer la voluntad de Dios y nosotros debemos seguir sus pasos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Nosotros ya no necesitamos dar nuestra vida física a la muerte por causa del pecado, porque eso lo hizo el Señor por nosotros. Pero debemos entregar el yo para que el yo que fue crucificado con Cristo y dedicarnos a andar en novedad de vida. O sea, nuestro sacrificio no es del cuerpo, no, es del alma. Amén. Del yo. Amén. Por eso dice sacrificio vivo, dice Romano. Amén. Que nos presentemos como sacrificio vivo, no como un sacrificio de muerte, sino muerte pero a mi voluntad. Claro. No muerte a esta carne, sino a mi voluntad. Amén. Ahí es donde estamos, podemos vivir una vida nueva. Amén. De esta manera seguimos a Cristo, morimos con Él y resucitamos también con Él. Así manifestaremos hoy aquí y en este lugar donde nos toca vivir la victoria de Jesucristo, viviendo como hombres nuevos por el poder del Espíritu Santo que actúa en nuestro interior. Amén. Gloria a Dios. Y que nos capacita para sufrir. Amén. Amén. Porque eso nos capacita. Sí. Y quiero agregar esto, Alberto, antes que diga que creo que el sufrimiento y el padecimiento en la vida cristiana lo hace madurar espiritualmente, le crea un temple especial. Me parece, no creo que es así, porque cuando lo veo un Pablo, porque bueno, uno a veces, dejando de lado el Señor, pero es Pablo con todo lo que pasó. Él adquirió, vos fíjate que los mejores libros lo escribe estando preso, es increíble, la enseñanza para la iglesia, es como que ese canal estaba preparado para que la bendición de Dios pase para todas las generaciones a través de los tiempos por la vida de un hombre que estaba preso. Vos sabés que Dios, cuando quiere bendecir a las personas, toma a uno y lo trata mucho más duramente que el resto, para poder utilizarlo para bendecir a esas personas. Así hizo con Moisés, así hizo con David, con Pablo, hombres que Dios los toma y parece como que Dios lo hubiera tratado más duro. Pero bueno, era el trato necesario para capacitarlo. Por eso hoy nosotros lo leemos, ¿no? Y decimos, wow, ¿cómo Dios usó a este hombre? ¿Cómo me gustaría que Dios me use así? Pero cuando decimos, ¿cómo me gustaría que Dios me use así? Esa es la pregunta. ¿Está dispuesto a pagar el precio? A mí todos me dicen, qué lindo ir a la cárcel, ¿cómo me gustaría? Pero vos sabés todo lo que yo tuve que padecer ahí adentro. Claro. No fue, llegué y me aplaudieron y me llevaron en andas. No, hubo todo un proceso que formó mi carácter. Amén. Porque ese proceso formó mi carácter. Que aún vemos también esos 30 años de Jesús también no fueron en vano también, ¿o no? No, porque él aprendió a ser un ser obediente en todo. Fue obediente como hijo, obediente como ciudadano, obediente en todos porque Jesús vivió todas las áreas de la vida. Porque se habla mucho del ministerio de Jesús, ¿no? Sí. Pero no se habla de cuando él era carpintero. Pero indudablemente, como carpintero, fue sin pecado. Amén. Porque dice que si fue sin pecado en todo, quiere decir que como carpintero los trabajos que hizo de carpintería estaban bien hechos. Perfectos, claro. Y no le acostó a nadie y le cumplió a todo. Y como hijo,
honró a su padre y a su madre. Amén. Porque es el mandamiento. Si Jesús no hubiera honrado a su padre y a su madre, no hubiera sido sin pecado. Y como ciudadano, cumplió con todas las normas, las costumbres, y no ofendió a nadie, porque Jesús le dijo, Jesús los confrontó y le dijo, ¿quién me convence de pecado? O sea que si hubiera hecho algo malo, hubiera venido uno. ¿Cómo que no? ¿Me debes esto? ¿O no me hiciste esto? ¿O me maldijiste? ¿O me hiciste algo malo? Nada. Jesús vivió 30 años una vida perfecta como hombre. No como ministro, ni como hombre. Como un hombre común y corriente. Pero íntegro, claro. Totalmente. Porque si no, quédate tranquilo que se lo hubieran echado en cara. Sí. Y no tenían nada de qué acusarlo. Bueno, justamente esa era la ira que ellos iban gestando, en el hecho de que no lo podían enganchar en nada, ¿no? Bueno, y a Daniel pasó eso. ¿Qué dice de Daniel? Que no tenían de qué acusarlo para poder echarlo del puesto, porque le tenían envidia, porque Daniel era un hombre que tenía la confianza del rey, más que todo. Entonces le buscaron ¿por qué lado? Por el lado de Dios, por su relación con Dios. Otra forma Igual que a Cristo. Claro. ¿Por dónde le buscaron? Claro. Por su relación con Dios. De eso lo acusaron. El delito de Jesús era ser hijo de Dios. Amén. Y el delito de Daniel era ser honrado y orar a Dios. Gloria a Dios. 3 veces al día. Sí. Sí. Vamos al quinto punto que habla sobre el siervo satisfecho, ¿no? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Pero qué cosa, ¿no? Porque vinimos con el siervo que sufre, el Sí, sí, siervo sí, El crucificado, siervo exaltado, y el ahora siervo herido, el siervo despreciado, satisfecho. el siervo sacrificado. Y, Ya llegó hasta abajo, ahora empieza a subir. claro. Porque es así. No, ese fue el proceso, sí. Valle, Hasta abajo. arriba. Bueno, perdón. Viste que vos hoy leíste el 57. ¿Cómo? 57. ¿no? Claro, ¿viste? Hasta allá abajo y de allá arriba, ¿no? Bueno. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Perdón, con Sí. todo eso, ¿sabés qué significa? Que él no hizo lo malo. Claro. Y que a pesar de no haber hecho lo malo, sufrió. Sufrió. Que ese es otro problema que chocamos nosotros. Decimos, pero si es una buena persona, no le hizo mal a nadie, ¿por qué tiene que sufrir? Claro. Eso es algo, una piedra que no la podemos superar. Es una píldora que no la podemos tragar. Porque decimos, no, yo no hice nada malo, ¿por qué tengo que sufrir? El sentido de justicia Bueno, humano, pero, claro. y entonces Jesús, si no había hecho nada malo, pero a pesar de todo, Con todo eso, Jehová quiso lo quebrantó. sujetándole a padecimiento. Y lo mismo, o sea, si ustedes leen después Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Exacto. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿no? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Otra vez aparece la muerte, ¿ves? Amén. Varias veces aparece la muerte. verá el linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gloria a Dios. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes, y en los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 10 Tremendo, al 12. ¿no? Tremendo, Tremendo. maravilloso. Por eso digo, qué antilógico que es esto. Por eso, como decía Juancito, si esto no se nos revela, choca diametralmente Claro, con la lógica claro. humana. Porque si no hizo nada malo, si era bueno, más bueno que Lassi. ¿Por qué? Claro. Y lo vemos permanentemente. Sí, sí, Mi hijo era bueno, era trabajador y salió y lo mataron. ¿Por qué? Claro. Entonces no entendemos los tratos de Dios No. y las circunstancias que Dios permite Sí. que pasen a nuestra vida. Pero todas tienen un propósito. Amén. Todas. Aunque no lo entendamos. Amén. Pero Jesús lo entendía porque él conocía la palabra. Si Jesús no hubiera conocido la palabra, hubiera dicho, Claro. ¿qué le pasa a esta gente? Yo no hice nada malo. Muchacho, Y pare. aparte Jesús decía, ¿no? Floje. que su comida era la voluntad de Dios. Entonces que... Porque era el plan de Dios. Amén. Porque este plan fue hecho en acuerdo entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Amén. Hebreo habla de eso. Me preparaste el cuerpo. Sí, así es. Y entonces dije, aquí yo vengo. Claro. Porque los sacrificios de animales y todo eso fracasaron. Entonces dijo, aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Sí. Quita los sacrificios y poneme a mí. Y El el sacrificio. Espíritu Santo diciendo en el hebreo que él iba a venir, iba a sacar el corazón de piedra y iba a poner corazón de carne. ¿No? Qué bárbaro. Que es lo que Dios hace hoy con nosotros. Amén. Esta última estrofa comienza diciendo
que todo ha sido plan de Dios para terminar con el pecado que nos separaba al hombre de Dios. Es Gloria a la Dios. satisfacción del Padre con el servicio que el siervo ha hecho para su reino. Es una visión de la cruz desde el trono celestial. Qué diferente, ¿no? Porque el mundo se quedó con una visión de la cruz de fracaso, ¿no? Porque el mundo Sí, quedó... o sea, el mundo ve, está la cruz y está Jesús todavía ahí. Ahí. Esa es la visión que quedó del mundo. Y Jesús dijo, el mundo no me verá más. O sea, para ver a Jesús resucitado tenés que nacer de nuevo. Si no, es imposible. El mundo no me verá más. La visión, la última visión que tuvo el mundo es esa. Y la próxima vez que lo vea el mundo lo va a venir en gloria. En gloria, amén. Pero, ¿por qué? Porque necesitamos ojos espirituales para ver esto. Porque esta es la visión desde el cielo, desde arriba. Claro. Que es como nosotros, los hijos de Dios, deberíamos ver las cosas, desde arriba. Porque estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Amén. No es que Dios se goce por el sufrimiento del siervo, sino que la tremenda victoria que viene a través de ello, Jesús, era la ofrenda por el pecado que Dios demandaba para que se cumpla su justicia. Por eso Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Esta acta de decreto que menciona Pablo era nuestra causa delante de Dios, que fue anulada por Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Dice, verá linaje, ¿no? Para un judío no había cosa más importante que ver crecer a sus hijos y a sus nietos y el siervo ahora, por medio de su obra, verá crecer muchos hijos espirituales que ahora entraron a la familia de Dios. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, dice Efesios 2:19. Qué interesante que Jesús cambió los hijos físicos por hijos espirituales. ¿No? Amén. Porque él podía, si Jesús hubiera tenido una mujer e hijos acá en la tierra, ¿hubiera pecado? No, si no es pecado. Muchos piensan que sí. Si Jesús hubiera tomado una mujer, Sí. hubiera sido fiel a su esposa, hubiera tenido hijos, ¿hubiera pecado? No. Pero por causa del plan de Dios no lo hizo. No lo hizo, claro. O sea, Fue sujeto a esa dejó ese privilegio Ujú. que todo varón quiere tener de ser padre, tener hijos y ver sus Sí. nietos, lo dejó. Pero lo dejó por algo mejor. Ujú. No es que lo dejó y Porque ahí quedó- dice, ¿no? Creo que es en Gálatas que dice ya no hay más ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, sino que somos todos en Cristo. todo. Amén. Entonces, dejó lo natural para tener lo espiritual. Porque lo natural es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Amén. Luego dice que la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Ahora que Cristo nos ha abierto el camino al cielo, nos ha dado un corazón nuevo y nos ha puesto su espíritu en nosotros, estamos en condiciones de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Ese era el deseo expresado en la oración de Jesús. Hágase tu voluntad. El fruto de la aflicción El del Padre alma nuestro, ¿no? de Jesús produjo mucha gloria para Dios. Gloria a Él lo Dios. puso ahí en la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Sí. La primera petición. Hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace en el cielo? Amén. Aquí en la tierra. Amén. Así también soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6. Si es necesario. Sí, es necesario, sí, sí. No siempre. No siempre, amén. Depende de los planes, los propósitos y los tratos De Dios que para Dios con tenga con nosotros. cada uno, ¿no? Amén. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Amén. Y sabe con cada barro qué tratamiento tiene que hacer. Él es experto. Qué bueno que es producir entenderlo esto, ¿no? vasijas. Saber que si no está pasando un proceso o estamos pasando un proceso, debemos entender que Dios es el que está tratando. Está tratando con nuestra Amén. vida, nos está formando. Amén. Un día glorioso, nosotros también veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma por causa del servicio. Un día seremos recompensados por el Señor, podremos escuchar. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. San Mateo 25:21. El Señor nos dará a nosotros parte con los grandes.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. ¿Te das cuenta por qué los discípulos estaban dispuestos a sufrir y a morir? Porque tenían esta visión. Esta esperanza. Tenían esta visión. Amén. Ellos sabían que, Pablo dice que el sufrimiento que él estaba pasando producía en él un eterno peso de gloria. Lo dice en 2 de Corintios 5. Amén. Y también lo dice en Romanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Amén. O sea, si lo viéramos de esa manera, yo creo que hasta buscaríamos sufrir. Claro, Sí, sí. porque estaríamos buscando Ganando gloria. Amén. Pero gloria eterna, no gloria acá. Amén. Ese es el punto. Que la visión tiene que estar en la eternidad. Amén. Así como Dios preparó todo el camino para que Jesús, el siervo fiel, anduviera aquí en la tierra y llevara a cabo la voluntad de Dios, también tiene todo preparado para nosotros, para que andemos en el camino y hagamos su voluntad aquí en la tierra. Tal vez suframos muchas cosas, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son un llamado, Romanos 8:28. Y no hay nada que Dios no haya provisto y nada malo que nos pueda suceder, porque el Dios Todopoderoso es el que nos sustenta. Por tanto, tomemos ánimo y sigamos adelante hasta el final. Gloria a Dios. Amén. Qué importante tener esta visión, ¿no? De que no hay nada. Por eso Pablo decía, no hay nada que nos pueda separar. Gloria a Dios. Nada. El enemigo está totalmente incapacitado de sacar del camino a alguien que no quiera salir del camino. Es algo muy grandioso, que Él es nuestra garantía, ¿no? Amén. Tenemos la garantía de que yo voy a llegar al cielo, no soy yo. No es mi esfuerzo, no es mi dedicación, no. Yo tengo que dedicarme, tengo que esforzarme, todo, pero la garantía es Él. Es Él. Amén. Porque Él está allá, Gloria a Dios. a favor mío. Él es mi fiador, Él es mi fianza. Amén. Y si yo fallo, ¿quién está? Él. ¿Para qué hay un garante? Si él no paga el alquiler, ¿quién paga? Es Él. O sea, porque un dueño de un local pide un fiador, porque se garantiza que alguien cumpla. Claro. O sea, gracias a Dios que tenemos un fiador. Amén. Y Él es nuestra. Dice Hebreo que Él es un ancla. Un ancla. ¿Y qué hace el ancla? Mantiene al barco para que no se lo lleve la corriente. Amén. Solamente que en el barco el ancla está abajo, en el fondo. Sí. Nuestra ancla está en el cielo. Estamos anclados, pero en vez de estar anclados a la Para tierra, arriba. estamos anclados para arriba. Amén. Gloria a Así Dios. que, hermano, fíjate cómo está el Como dice ancla. ahí dicen Colosenses, nuestra vida está escondida en Cristo. Claro. Amén. Porque Gloria a Dios. él es la garantía. No hay acá en la tierra nada que me pueda garantizar a mí de que yo no voy a llegar a cumplir y a llegar a terminar el camino con gozo. No hay nada. ¿Qué cosa me puede dar garantía acá? Nadie. Ninguna institución humana, ningún hombre, nadie. Nadie me puede dar la seguridad. Ni yo mismo, porque cuando me miro a mí mismo, ¿cómo me veo? Débil. Sí, frágil, como Frágil. todo, la verdad. Gloria a Dios. Que podemos cometer errores, que podemos fallar, que podemos fracasar. Pero cuando miro a Cristo, Gloria a Dios. ahí cobro ánimo. Amén. Ahí puedo decir, bueno, Gloria puedo. a Dios. Porque Él es la escalera. Amén. Jacob, ¿qué vio? El sumo pontífice. Claro, Puente entre Jacob ellos. vio la escalera. Y cuando Jesús le dijo a Natanael que iba a ver la escalera de Amén. Jacob. Amén. O sea, ¿qué representaba la escalera de Jacob? A Cristo. Amén. A Cristo. Él es nuestra escalera. Él es el que... Nuestro mediador. Exactamente. Gloria a Dios. Dependemos De- 100% de- de su gracia y de su amor. Por Amén. eso a Pablo le dijo, bástate Bástate mi mi gracia. gracia. Claro. No sé si querés Así dar es. unos saluditos más que llegan. Vamos ahí, sí, ya justo llegamos bien con la hora. Claro. Hasta en eso es perfecto, mira. Bueno. Justo siempre llegamos ahí. Pero Amén, Vino Juan. horario. Leemos los últimos comentarios entonces. Aldo Melgar nos dice: el Señor bendiga a nuestros amados pastores y hermanos. Dios les siga alcanzando gracia y sabiduría para enseñarnos cada día. Gracias. Oscar Alarcón: el Señor siga bendiciendo y usando a mis amados hermanos. Gracias a Dios por cada enseñanza. Amén, Víctor pastor. Irala: Dios los bendiga, hermanos. Y por el lado de YouTube nos dejan saludos Elías David Machado: saludos con la paz del Señor. Claudio Sosa: bendiciones, Pastor Benavides, abrazo grande.
Beatriz Elisa Cagnolo, gracias, bendiciones. Y Agustín del Pino también nos deja sus saludos. Así que bueno, esos son todos los comentarios que nos dejaron. Gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado por conectarse, por acompañarnos y que todo queda subido, ¿no? Les recordamos para que puedan refrescar toda la información que se ha hablado. Así es. Oremos, Andrés. Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Esta palabra, Señor, que trae un renuevo y una frescura a nuestro espíritu y a nuestra alma, recordando lo que costó nuestra salvación, tomando en cuenta, Señor, el amor eterno con que nos amaste. Por eso, Padre, te pido que podamos valorar a través de esto que hemos compartido cada día más la salvación que nos diste y por medio de ella servir, recordando que por gracia fuimos salvos, no siendo egoístas, sino también compartiendo con otros lo que por gracia recibimos. Te alabo y te bendigo, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos, Alberto. Bueno, hermanos, mientras orábamos venía a mi corazón el salmo, el himno 123. O yo siempre amaré esa cruz. Amén. Y en sus triunfos mi gloria será. Amén. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy tenemos que llevar una cruz, pero un día va a ser nuestra corona. Amén. Amén. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga grandemente. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Dios te bendiga, iglesia. Hasta el próximo jueves. Nos vemos próximo jueves. Bendiciones.